En este video vamos a comentar brevemente y vamos a leer apartes de un libro llamado Diccionario Metafísico de la Biblia, de Charles Fillmore. Como es bien conocido, este caballero Fillmore es un místico estadounidense, fue fundador de un movimiento que enseña metafísica cristiana y nuevo pensamiento en los Estados Unidos. Él escribió muchos libros de metafísica y fue citado ampliamente por Connie Méndez en sus libros Metafísica 4 en 1 y en una revista que tenía Connie Méndez en Venezuela que se llamaba El Nuevo Pensamiento. En esa revista existía un artículo mensual que se llamaba Pequeño Método para entender la Biblia, donde ella se basaba en las enseñanzas de Unity, en las enseñanzas de los esposos Fillmore, para desentrañar el sentido oculto de la Biblia. Como es bien sabido, todos los libros sagrados de todas las culturas que han existido en la humanidad generalmente están encriptados, o sea, tienen lecturas escondidas detrás de la lectura literal de los mismos. Así, por ejemplo, no solo la Biblia, sino también los Puranas de la India, los Vedas de la India, los Upanishads también en la India, son explicaciones al contenido encriptado de libros mucho más antiguos y libros secretos cuyo conocimiento se le daba solamente a los místicos y a los iniciados más avanzados espiritualmente. Pero poco a poco estos conocimientos se han ido entregando al público en la medida en que el público está madurando espiritualmente, y poco a poco Occidente está conociendo esa bibliografía que enseña las claves para decodificar los libros sagrados de todas las culturas. Ya dijimos, hablamos sobre los libros de la cultura hindú, en la filosofía hindú, que es una de las más antiguas, de las más finas, pero también en Caldea, en Babilonia y sobre todo en Egipto. Esas culturas tenían algunos libros, el libro de los muertos, etcétera, etcétera, que también están encriptados, que también necesitan unas claves para poderlos entender y no quedarse solamente con la letra muerta, no quedarse solamente con el sentido, con la cáscara, el sentido literal de los mismos. Así pues, es necesario tener las claves para describir estos libros. Esas claves han sido explicadas ampliamente y dadas al público por la Sociedad Teosófica. Es bien sabido que el libro La Doctrina Secreta de Elena Blavatsky da por lo menos 4 de las 7 claves principales para desencriptar no solo la Biblia, el Sagrado Corán, el libro de los muertos, el libro de Q y muchísimos libros antiguos, tibetanos, hindúes, chinos, japoneses, etcétera, etcétera, que tienen verdades encriptadas, verdades detrás de la cortina, como se dice ampliamente. Las principales claves que se necesitan para leer todos estos libros son las siguientes. Primero, la teológica, que es la que nos da las enseñanzas antiguas sobre la divinidad. La cosmológica, que nos enseña las 7 etapas evolutivas del universo. La antropológica, la que enseña las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. La fisiológica, que nos enseña cómo cambia el cuerpo a través de las etapas evolutivas de la humanidad, que es la famosa clave de la luna, que es la responsable de toda la formación de los cuerpos y la fisiología en este planeta. Está la clave astrológica, que nos indica la interrelación existente entre las jerarquías celestiales que existen en los diferentes proyectos de vida del sistema solar. La geométrica y la numerológica. Todo el mundo sabe que Dios, al crear, geometriza, y los números son muy importantes y explican
todas las claves del funcionamiento de la naturaleza. Y luego está la clave iniciática, que es la clave mística, que es la clave metafísica, y que es la que explica el señor Charles Fillmore parcialmente, porque no está muy completa en una especie de libro corto sobre el diccionario metafísico de la Biblia, y es el que vamos a leer aquí. Así que después es una breve introducción a lo que puede ser la lectura desencriptada de la Biblia, porque la Biblia puede ser, y todos los libros sagrados en general, pueden tener muchísimas explicaciones. Se cree que cada personaje, pues, nos está hablando, además del personaje histórico, de un sitio geográfico, de un planeta, de una fórmula matemática, de una etapa del cosmos, etcétera, etcétera. La Biblia, pues, aunque no tenemos la Biblia original en la actualidad, de todas maneras tiene algunas enseñanzas encriptadas que se pueden desencriptar, que se pueden desenredar, poseyendo las claves que enseña la sociedad teosófica. Así que pasando al libro que ya mencionamos, vamos a decir lo siguiente. El señor Charles Fillmore empieza con la palabra cielo. Él dice que el cielo es un estado de conciencia, en el cual están armonizados el alma, el cuerpo y el yo superior. Los maestros de metafísica encuentran mucha dificultad en lograr que los estudiantes comprendan que el cielo bíblico es simplemente una condición de la mente. El Maestro Jesús jamás describió el cielo como un lugar localizado en algún reino distante. Y a pesar de que el Maestro insistió en que el cielo era un estado de conciencia, la gran masa de los cristianos aún creen que el cielo es un lugar a donde van después de la muerte, por haber aceptado a Jesucristo. Así pues que en la Biblia no hay autoridad para semejante doctrina. Si un lugar semejante existiera, dice el señor Fillmore, estaría allí descrito claramente, y el Maestro Jesús no hubiera dado parábola tras parábola, e ilustración tras ilustración, para demostrar que es un estado de conciencia que el hombre ha de lograr. El cielo, pues, es un estado mental ideal. Cristo, pues, hablaba en parábolas, hablaba con símbolos para el público de esa época, que era un público no letrado, que estaba muy inmaduro, y aquí no se le podían dar determinadas nociones metafísicas que eran un poco difícil para que el pueblo las entendiera. Así que se están dando ahora a la humanidad, puesto que la gente está un poco más avanzada espiritualmente y más educada. Y continúa el señor Fillmore. La tierra para él es símbolo de todo lo pensado, de lo que produce la ley del mentalismo. La luz en la Biblia es símbolo de inteligencia, es símbolo de iluminación. Cuando se habla de firmamento, dice que el firmamento es símbolo de la fe en el poder de la mente, es una convicción firme en la conciencia, en el poder de que si creemos firmemente en algo, lo vamos a ver registrado en la materia. El agua tiene muchos aspectos y muchísimas interpretaciones, es símbolo de los sentimientos, es símbolo del astral, pero también en algunos significados se toma como debilidad, como negatividad. Es una emotividad, pero no muy elevada, es limpieza, es poder mental, y en algunos casos también se la toma como energía vital. Cuando hablamos de Judas, en Judas está representado y simbolizado como una alabanza a Jehová, como un estado de conciencia, y esa alabanza sería la facultad espiritual que se acumula, que se aumenta, y es símbolo de la oración. Así que la oración debe ser una acción de gracias, jubilosa, en lugar de una petición, en lugar de una súplica. Así que la alabanza aviva la mente y hace extraer magnéticamente del reino de las causas aquello que cumple todos nuestros deseos. Cuando se habla de un rey, siempre representa una función de la voluntad. Cuando se habla de Nabucodonosor, que fue un rey momentado en la Biblia, también representa la voluntad humana, pero apoyada en el intelecto humano, la cual produce un juicio demasiado material.
El rey generalmente representa una función de la voluntad, es pues la voluntad atrincherada en el conocimiento intelectual y le da su plena atención solamente a los conocimientos materiales, y viene a ser pues muy poderosa hasta cierto punto, pero llega un momento en que se da cuenta de su debilidad, ineptitud, como le sucedió a este rey, y también representa, con otro significado, a un niño voluntarioso que simplemente quiere satisfacer todos sus deseos de su alma, ya sean buenos o beneficiosos o no, para él mismo. Cuando la Biblia habla de Joaquín, nos dice Charles Fillmore que este personaje representa una conciencia espiritual recién formada y aún vacilante. Cuando se habla de los caldeos, dice que representa los pensamientos de un plano psíquico basado más que todo en la magia, en la astrología, en el ocultismo y pocos pensamientos no muy espirituales. De esta forma se engaña un poco al individuo, impidiéndole el contacto espiritual y el bien que está buscando. La gente de Caldea, en el tiempo del cautiverio de los judíos, eran unos intelectuales, eran filósofos, magos, consejeros de Babilonia. Y esto, metafísicamente, son pensamientos psíquicos que conectan generalmente al individuo con plano astral, o sea que no son tan espirituales, sino que brillan con luz reflejada. Los moabitas, cuando la Biblia habla de los moabitas, dice que representan la depravación y la lujuria, es pues una palabra muy negativa. Los sirios representan los pensamientos del intelecto que se resisten y pelean contra la conciencia espiritual, simbolizada por Israel. El Génesis quiere decir del griego fuente, origen, linaje. Es el primer libro de la Biblia y metafísicamente es el recuento de las primeras causas, de los principios elementales. Es un libro de las emanaciones. En hebreo es el Sefer Bereshit. Y el Génesis también señala el nuevo nacimiento, o sea, el perfeccionamiento del ser en la generación. Como es bien sabido, el Génesis y el Pentateuco fueron escritos por Moisés. Moisés era un sacerdote egipcio, era un iniciado, y él tomó de los egipcios todos los conocimientos religiosos de esta cultura y los traspasó a los judíos, pero en una forma bastante encriptada y bastante simbólica. Hasta aquí pues parte de lo que dice Charles Fillmore en su interpretación de la Biblia.